Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Haciéndolo Práctico. Yo soy Alex. Y yo soy Ram. Y pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante también, muy importante, que podamos platicar con ustedes, y es el tema de la salvación. Salvación, híjole, qué tema tan interesante, sí. En algunos aspectos un poco controversial, aunque bueno, la Biblia es muy clara respecto a este tema, pero bueno, creemos que necesitamos hacer este tema más práctico, quitar ciertas estructuras que están ahí. Claro. Y no sé, Alex, ¿qué opinas? ¿Qué es la salvación? Vamos a entrar en una conversación interesante. Sí, es interesante porque lo primero que queríamos hoy platicar es lo que pensamos, lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos de salvación, ¿no? Regularmente creo que viene como, bueno, al menos a mi mente, no sé, tú ahorita me dices, esta parte de pues un día oré para aceptar a Cristo en mi corazón y entonces ya soy cristiano, y como que relacionamos ese punto de soy salvo, soy cristiano. Sí, en un momento, ¿no? Ajá, exacto, definido en un momento en donde oré y todo este asunto. Y como que después de allí no nos queda, al menos es mi perspectiva o mi percepción más bien, no nos queda tan claro qué es en sí la salvación. Ok, ya oré y todo, y después qué, ¿no? Sí, claro, y haciendo un poco un paréntesis, no es que esté mal, ¿no? O sea, claro. Definitivamente no es que esté mal, pero al menos por nuestra educación, muchas veces luego que salvación se resumía a un evento, a un momento e incluso a un tipo de respuesta, ¿no? Claro. Eres salvo, sí, ¿dónde está Dios? Etcétera, claro, ¿dónde vas? Y sí, empezamos a hacer toda una estructura en un tema tan vivo para mí, tan natural, que bueno, creo que afecta muchísimo más el encasillarlo a que el verlo como lo es, que es un momento, desde mi perspectiva, algo tan íntimo, tan natural, algo entre tú y Dios, y que no se puede resumir a un momento, a una oración, claro. que si tú no tuviste una oración y dijiste ciertas palabras específicas, no eres salvo o no hubo salvación. Claro, creo que va muchísimo más allá, ¿no? Sí, no, por supuesto, eso es muy interesante. Y también este punto de decir, bueno, ya oré, ¿no? Y ahora qué sigue, ¿no? O sea, ¿qué implica mi salvación? La Biblia dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿A qué se refiere, no? Entonces, creo que algo bien interesante, hemos platicado, que hemos tenido la oportunidad de estar en la iglesia desde pequeños, y no sé, mi parte personal a veces es cuestionar muchos estos temas o filosofar un poquito con esto, y algo que he entendido es, la salvación es un estado, ¿no? O sea, un estado de continuo, pues, o sea, digamos que de estar acá, estás ahora aquí, ¿no? Para mí eso, bueno, no para mí, la Biblia nos va enseñando que eso es la salvación, o sea, pasaste de un lugar a otro en donde ahora puedes estar disfrutando de muchos beneficios que no tenías antes de ser salvo, ¿no? Sí, y muchas veces no logramos comprender el estado en el como tú dices, ¿no? No es un estado de gracia constante, sí, que muchas veces lo queremos o sea, queremos poner estructuras y, claro, y bases y lo hacemos más grande de lo que más complejo, ¿no? más complejo, sí, porque sí, grande, claro, sí, es un tema enorme, importantísimo, es un tema súper grande, sí, pero lo hacemos más complejo de lo que realmente Jesús enseña, ¿no? En capítulos anteriores que tocamos el tema del pecado, del arrepentimiento, claro, que fue Jesús mismo, Dios mismo, quien se entregó y puso el camino para salvación, claro, arrepintiéndonos de la condición en la que nos encontramos. Ahora podemos encontrarnos con un camino libre para restaurar nuestra relación con Él y entrar en ese estado de gracia constante en una relación. Y como tú dices, ocúpense de su salvación. Para mí va sobre todo en eso, ¿no? En que tu salvación se va a ver en el día a día, ¿no? No, claro, en un domingo, claro, no en una iglesia. Muchas veces ni siquiera o sea, a veces por nuestras estructuras creemos que bueno, si le dedico 15 minutos a orar y leer al día, también ahí se resume nuestra salvación y es ahí donde está. No, va más allá de eso, va más en nuestro día a día, en cómo en lo que cómo Dios se mueve a través de nosotros en nuestro trabajo, en nuestros hogares, y cómo en ese estado de gracia constante se ve reflejado hacia las demás personas, ¿no? Sí, exactamente, nuestro estilo de vida diario,
y en la forma en que ahora nos conducimos, ¿no? Se ve este estado de gracia, como dices, esa palabra es importantísima, gracia, algo que no podíamos alcanzar por nosotros mismos y que ahora lo tenemos por la gracia de Dios, eso es algo extraordinario. Y bueno, ¿por qué salvo, no? O sea, porque yo de chiquito decía, bueno, si soy salvo de qué o de quién o por qué salvo, pues, ¿no? O sea, pues si tienes que salvar a alguien, tiene que haber un peligro, tiene que haber algo de lo que tenga que ser salvo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos, Ram, cuando hablamos salvos, ¿no? Parte de la condición pecaminosa en la que nos encontramos y las consecuencias de esto. Exacto. Es una muerte física que es algo o es el proceso más antinatural que existe, y otra, la muerte eterna, que nuestro estado constante o la condición constante de pecado pues nos lleva directamente a una eternidad separada por completo de Dios. Somos salvos, como lo tocamos en el capítulo anterior, de nuestra condición de pecado y del daño que nos hacemos, y justamente para restaurar y retomar el camino hacia con él, ¿no? Así es, eso está padre. Y fíjate que estaba estudiando ese tema hace tiempo y quería platicar un poquito de esta parte, que hay como 4, no sé si llamarle etapas o 4 puntos que tenemos que tener claro de nuestra salvación, ¿no? Y que van relacionados además con algunas otras de estas palabritas que usamos mucho como cristianos, ¿no? Por ejemplo, justificación, ¿no? Somos salvos de la condenación del pecado, ¿no? Por ejemplo, de la condenación y sus consecuencias, porque ahora Dios ve la justicia en nosotros, ¿no? La redención, somos salvos, por ejemplo, del poder del pecado, de ese deseo pecaminoso en nosotros. Él nos redime, es decir, cambia nuestra naturaleza y ahora ya no anhelamos lo que el pecado anhela, sino anhelamos lo que Dios anhela, ¿no? Y también vamos siendo salvos de esa condenación eterna, y finalmente en la glorificación vamos a ser salvos de ese efecto o de ese dominio, ¿no? Del pecado sobre nosotros, cuando seamos glorificados y el pecado sea destruido y podamos ver a Dios tal como Él es y servirle con todo el corazón sin que haya algo en nosotros, que ese peso, ¿no? Que está ahí del pecado. Entonces eso se me hace muy interesante porque lo tenemos que tener muy claro, ¿no? O sea, Dios nos salvó en todos los aspectos del pecado, su poder en nosotros y sus consecuencias también, ¿no? Claro, y qué importante es este tema que estás tocando, porque muchas veces en nuestra antigua condición de pecado no logramos visualizar de qué realmente de dónde nos está sacando y de qué nos está sacando, y de todo el paquete que conlleva la salvación, ¿no? El vivir libres, el vivir en plenitud y en esa justificación delante de nuestro Padre respecto a toda esta vida que solíamos llevar, ¿no, Alex? Así es, totalmente. Y ahora que mencionabas también de cómo tenemos estos momentos en los que encasillamos nuestra experiencia, por decirlo así, de salvación y todo esto, la gran pregunta que a lo mejor nos puede estar haciendo la gente y que tenemos que dejar muy clara es: ¿qué se necesita o qué hay que hacer entonces para ser salvo, ¿no? O sea, si yo ya estoy entendiendo, como veíamos en el capítulo anterior, las consecuencias del pecado en mi vida, y también estoy entendiendo que Dios puede trabajar en esas consecuencias y salvarme de ellas y del pecado y de toda esa condición, ¿qué necesito entonces para poder ser salvo? Ya lo dijiste, y es importante sí retomarlo, reconocer la condición, arrepentirnos de esa condición, y de esta forma restaurar nuestra relación con el Padre, ¿no? Que la palabra clave sigue siendo el arrepentimiento, ¿no? No volver atrás, dar un giro por completo a nuestra vida y empezar en nuestro caminar a conocer realmente quién es Dios. Creo que parte importante de todo esto, y que a veces lo perdemos un poco de vista, es que lo que el Padre buscaba a través de entregarse a sí mismo para restaurar
nuestra condición natural era restaurar la relación que teníamos con Él, claro, ser hijos realmente, y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta, como tú dices. Vivimos nuestra experiencia, pero ¿y luego qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Y parte importante, y a lo que me refiero con relación, pues y vuelvo a lo mismo, no se resume a un momento del día que está perfecto, que está muy bien, que es importante, pero que es una constante de 24/7, el cómo nos estamos relacionando constantemente con el Padre, y cómo está esa conexión directamente de nuestro corazón hacia su corazón, ¿no? Así es, acabas de decir algo bien importante. Una vez que reconoces tu condición, te arrepientes y aceptas esa relación con Dios, entonces lo que sigue, que es lo que dice la Biblia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. No es un asunto, y ya lo tocaremos después de si podemos perder esa condición, no es un asunto de todo lo que hemos recibido. Ahora disfrutémoslo y vivámoslo al máximo, ¿no? O sea, en esta parte, si el pecado ya no tiene dominio sobre ti, si ya no eres esclavo, ¿no? Del pecado, de sus consecuencias, de la condición pecaminosa, pues entonces vive en esa libertad. Y bien dijiste algo, ¿no? Relacionándote con Dios, no solo en momentos específicos como cuando vas a la iglesia, ¿no? Como cuando tomas algún estudio, o incluso cuando abres tu Biblia y oras, sino que tú puedes estar relacionándote con Dios todo el tiempo, porque eso es lo que Él nos permite en esta condición de salvación, ¿no? Decíamos al principio, o sea, bueno, oraste y eres salvo, y ahora qué, ¿no? Pues es eso, caminar con Dios, descubrir lo extraordinario que es, lo mucho que Él ha puesto en ti, que quiere usar en tu vida, y dejar que Él se siga pues manifestando en nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es algo también bien interesante que hoy queríamos platicar con ustedes. Sí, y que como lo comentábamos, ¿no? Al invitarte a esto es porque creemos que la salvación es algo de lo más natural, y que volvemos a lo mismo, regresarnos al diseño original, a relacionarnos en un 24/7 con el Padre, y estar en esa comunión constante de la forma más plena, libre, natural, sin condenaciones, como tú dices. Ya en la salvación toda esa carga de condenación, de esclavitud hacia el pecado, nos da este acceso directo al Padre, y ya podemos estar en completa plenitud con Él, y esto creo que es lo más importante del regalo de la salvación, ¿no, Alex? Claro, sí, totalmente. La plenitud que tenemos en Él. Y es eso, la salvación no es el final de una búsqueda, es el inicio de esa búsqueda. Y creo que eso es lo que nos tiene que quedar claro, creo que sobre todo a los jóvenes, ¿no? Como que a veces sentimos, híjole, si conocemos a Dios y nos relacionamos con Él, como que toda nuestra aventura de vida se va a la basura, pero no, creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, la vida eterna no se trata del momento en que moramos y estemos con Dios, se trata de la plenitud que podemos experimentar incluso aquí en la tierra, una vez que nos relacionamos con Dios, porque Él decidió en la cruz hacer lo necesario para quitar nuestra condición pecaminosa, ¿no? Entonces eso, invitarlos a experimentar este inicio de vida, y de vida plena y en abundancia, como lo dice la palabra, ¿no? Claro. Y bueno, creo que también es un tema bastante extenso. En su momento lo volveremos a tocar, traeremos a otras personas. Sí. Pero bueno, para aquellos que se están preguntando, bueno, ya caí, volví a pecar, creo que ya no me estoy relacionando como ustedes me lo cuentan, o con el Padre, perdí mi salvación, ¿no? Este es todavía un tema muchísimo más interesante. Lo tocaremos en el siguiente video. La salvación se pierde, sí, ¿no? ¿Qué dice la palabra respecto a eso? Entonces, por favor, no dejen de mirarnos. No sé si tú quieras agregar algo más, Alex. Pues solo recordarles que se suscriban, que le den like, que lo compartan con las personas que crean que pueden ser bendecidos o que les puede ayudar estos temas. Y pues nos estamos viendo en el próximo video de Haciéndolo Práctico.